Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Francely Sánchez, seré su moderadora en el día de hoy. Esta es la serie de webinars primavera-verano titulada Abordaje multidisciplinario de condiciones crónicas en la atención primaria. Tenemos servicios de traductor, opción. Eh, en la barrita abajo pueden ¿verdad? Presionar, seleccionar More y ahí te va a dar la opción de interpretación. Entonces colocas el audio original que sea el idioma que quieres escuchar y que el otro idioma, ¿verdad?, esté muteado. Como ya conocen, este es nuestro proyecto de aprendizaje a través de la telementoría, TTOP, por sus siglas en inglés. Esto es un proyecto subvencionado por HERSA y tiene como propósito conectar especialistas con centros médicos académicos con proveedores de atención de salud primaria mayormente, en zonas rurales o desatendidas. La preprueba de hoy, déjame ver, que no me pareció el QR code. Si puedes colocar el QR code, el enlace en el chat. Déjame ver si fue que no le di refresh. Dame un segundito. Ok, ahora sí. Ahí le salió un poco. No me está apareciendo. Es raro. Nada, pueden utilizar el enlace que está en el chat. Voy a darle unos segunditos para que puedan ir contestándolo. Solo son tres preguntitas. En el día de hoy tenemos al doctor José Rivera. Va a estar hablando sobre la epilepsia y fundamentos en el cuidado primario. Doctor, bienvenido. Todo el aula es suya. Está en mute, doctor. Ahora sí me escuchan. Perfecto. Nada, buenas tardes a todos. Gracias como siempre por la oportunidad y la confianza. Pues como es de costumbre, antes de comenzar, ¿verdad? Esta charlita, ¿verdad? Quiero hacer el disclaimer que la información provista en la siguiente presentación es obtenida a través de diferentes recursos científicos validados y nada de lo que yo vaya a estar mencionando debería ser tomado como una recomendación médica o opinión clínica que vaya a ser, ¿verdad?, utilizada para el manejo específico de pacientes. Esto es meramente algo educativo, compartiendo un poquito de nuestro conocimiento como residente de tercer año de neurología con los colegas, ¿verdad?, de medicina primaria. Así que sin más preámbulos, hablemos un poquito, ¿verdad?, de lo que es la epilepsia y sus fundamentos. Los objetivos básicamente es definir qué es la epilepsia utilizando la guía de lo que particularmente es la, la Liga Internacional en contra de la Epilepsia, que responde a las iniciales ILAE, que es International League Against Epilepsy. Del mismo modo, como ¿verdad?, los últimos updates, ¿verdad?, actualizaciones de las clasificaciones y cómo se categorizan los diferentes tipos de síndrome epileptogénico. Del mismo modo, vamos a estar hablando acerca, ¿verdad?, de los diferentes diagnósticos, ¿verdad?, las evaluaciones diagnósticas
para pacientes que presenten con algún tipo de convulsión o sospecha. Vamos a identificar quiénes son candidatos para inicio de terapia anticonvulsivante y cuáles deberían ser esos principios para tratarlo, reconocer algunas de las comorbilidades asociadas, ¿verdad?, a los trastornos de epilepsia y, ¿verdad?, entender las disparidades y por qué, ¿verdad?, epilepsia es un tema que debe ser sumamente importante en el cuidado de los pacientes en Puerto Rico. Antes de profundizar en cuanto a qué es la epilepsia, de qué se trata, qué sí, qué no, es menester que podamos definir la importancia o el peso o impacto global que tiene esta condición a nivel mundial. Y es que uno de cada 26, por ejemplo, en lo que es el área de Estados Unidos, uno de cada 26 personas, ¿verdad?, puede desarrollar algún tipo de síndrome de epilepsia a lo largo de su vida. Se estima que aproximadamente que son más de 50 millones de personas que sufren de alguno de estos, ¿verdad?, trastornos, y que esto se considera el tercer desorden neurológico más común. Alrededor de 6.38 personas ¿verdad?, por cada 1000 tienen es la prevalencia de la epilepsia. De esto, ¿verdad?, alrededor de 70% alcanza a estar seizure free, o sea, sin convulsar, con terapia apropiada. Pero de esto solamente 50% lo logra. En Puerto Rico, el contexto, ¿verdad?, de esta epidemiología en Puerto Rico es que naturalmente estamos limitados por acceso, ¿verdad?, tanto a pruebas diagnósticas como acceso a terapias más noveles. La disparidad que existe, que es notable, es evidente en cuanto a las aseguradoras médicas. Del mismo modo, el que seamos, ¿verdad?, hispanohablantes, cuando, ¿verdad?, la gran mayoría de los programas de asistencia pues son para pacientes que o están residiendo, ¿verdad?, en el mainland, o que, ¿verdad?, son anglosajones. Continuamos. Ahora bien, definiendo qué es epilepsia, y esto es la definición práctica de lo que, ¿verdad?, de International League Against Epilepsy. Básicamente, la epilepsia es un desorden del cerebro caracterizado por la predisposición para desarrollar convulsiones epilépticas. Básicamente, esto se puede subdefinir en alteraciones eléctricas en el cerebro y, consecuentemente, el impacto neurobiológico, cognitivo, psicológico, psiquiátrico y social que acarrea esta condición. ¿Okay? Si esta es la definición práctica, hay una definición conceptual que data del 2005, sigue siendo válida, ¿ok? No voy a entrar en detalle en eso, pero para que conozcan que hay distintas definiciones. La más novel es esta que presento. Pacientes que cumplan con ciertos criterios se le puede establecer el diagnóstico de epilepsia. Por ejemplo, paciente que sufra dos convulsiones no provocadas, dos o más convulsiones no provocadas, y que éstas estén espaciadas o divididas por un periodo de tiempo de más de 24 horas, es un paciente que cumple el primer criterio o el criterio A para establecer un diagnóstico de epilepsia. Si el paciente que tenemos no cumple con esto, pero porque ha tenido solo una convulsión no provocada, y vamos a entrar más en detalle luego de lo que es una convulsión no provocada. Sin embargo, cuando se hace la evaluación completa de este paciente y de la historia clínica, y se determina que el riesgo para recurrir, o sea, que vuelva a tener un evento de esta índole, es 60% o más, es un paciente que ya cumple con el criterio B y se puede establecer un diagnóstico de epilepsia. El criterio C es aquellos individuos que entonces tengan o sufran de un síndrome reconocido de epilepsia. Estos son ya
algo, ¿verdad? Síndromes que vienen desde la niñez o desde nacimiento o algún trastorno genético, ¿verdad? Reconocido. Ahora, provocado, no provocado. Y aquí es cuando las cosas se ponen un poco confusas y los términos empiezan, ¿verdad? Quizás a complicarnos un poquito, lo explicaré de la forma más sencilla. Provocado, ¿verdad? Es lo que antes se le conocía como sintomático agudo o una convulsión, un seizure, acute symptomatic. Básicamente, esto es cuando se puede establecer una relación temporal de no más de 7 días en donde hubo un insulto en cerebro. Por ejemplo, un trauma, ¿verdad? Ya sea, y trauma puede ser, me refiero a golpe, pero también puede ser un accidente cerebrovascular o algún tipo, ¿verdad? De anomalía aguda en cerebro. Del mismo modo, se puede considerar un provoked seizure o una convulsión provocada a desórdenes, a algo que se asocia con un desorden metabólico significativo. Por ejemplo, bajo sodio, que clínicamente llamamos hiponatremia, y no es cualquier hiponatremia, es una hiponatremia significativa. Del mismo modo, la hipoglucemia, ¿verdad? Que la destroza en sangre esté bastante baja, usualmente por debajo de 40. La uremia, o sea, paciente que tenga un fallo renal agudo significativo, ¿verdad? Y esos índices de ácido urémico en sangre se disparan, puede también causar, ¿verdad? O provocar una convulsión. Toxicidad por alguna sustancia o, ¿verdad? La retirada de alguna sustancia. Esto se ve más bien en personas que hacen uso indebido quizás de benzodiazepinas, que son comúnmente prescritas o ordenadas en las salas, ¿verdad? Tanto de emergencia como también en clínicas, ¿verdad? De cuidado primario, o también que hagan uso indebido, ¿verdad? O exagerado de alcohol. También pacientes que sufran ya sea de algún proceso infeccioso, como lo puede ser, ¿verdad? Un absceso cerebral, una colección como empiema cerebral, ¿verdad? Encefalitis o meningitis, estarían predispuestos a desarrollar una convulsión provocada. Estos pacientes no, ¿verdad? No cumplirían, esto no diagnostica lo que es epilepsia. Y aquí hago una pausa. Debemos hacer una distinción entre lo que es epilepsia y lo que es una convulsión. Una convulsión es un síntoma, es una presentación clínica. Epilepsia es un diagnóstico. Como mejor lo podemos ver es si decimos asma y toser. No es lo mismo. Toser es un síntoma, asma es una condición. Del mismo modo aquí. O sea, que uno puede desarrollar una convulsión y no sufrir de epilepsia. Y los mejores ejemplos son los antes descritos, que son estas convulsiones, ¿verdad? Provocadas. Y repasando, es aquellas que se puede establecer una relación temporal de un injurio agudo de al menos 7 días en cerebro. Por otro lado, las no provocadas, estas son las que nos llaman más la atención, las que utilizaríamos para ver si el paciente cumple o no ese criterio para poderle establecer ese diagnóstico de epilepsia. No provocadas es cuando no se identifica un precipitante agudo dentro de al menos 7 días. También puede ocurrir en personas, ¿verdad?, que tienen una actividad metabólica adecuada o que no tienen ninguna anomalía estructural identificada en cerebro. A medida, ¿verdad?, que se va evaluando el paciente, se hace una estratificación de los riesgos de un solo evento. No es lo mismo tener una convulsión no provocada a tener varias. Como repasando, ¿verdad?, ese criterio número 1, ¿verdad?, o el criterio A, para establecer un diagnóstico de epilepsia, se dice que son 2 no provocadas en más de 24 horas. O sea, ¿qué haríamos si tenemos un episodio? Pues aquí es que hacemos, ¿verdad?, la estratificación de riesgo, que hablaremos en breve, más a detalle sobre esto. Estas convulsiones no provocadas son las que requieren una consideración para iniciar una terapia anticonvulsivante. ¿Ok?
y es la que debería ser evaluada por un neurólogo. Clasificaciones. Quizás cuando los colegas acá se entrenaron en escuela de medicina hace 5, 10, 15, 20 años atrás, esto era distinto. Y es porque a medida que ha pasado los años, que ha salido nueva información, pues la Liga Internacional en contra de la Epilepsia, International League Against Epilepsy, hace una clasificación de estos eventos para poder ayudarnos a establecer, ¿verdad?, un diagnóstico. Comenzando, ¿verdad?, hasta la última clasificación, data del 2025, fue publicada recientemente. Una convulsión se puede clasificar ya sea focal. Focal es cuando hay ¿verdad?, la actividad anormal ocurre en un hemisferio, o sea, focaliza. Puede ser generalizada, o sea, que ocurre en ambos hemisferios, o sea, en los dos circuitos. Puede ser desconocida, y esto es que al momento de uno evaluar al paciente no se puede determinar la naturaleza de por qué ocurrió esta convulsión. Y la última clasificación es la que no es clasificable, o sea, es aquel evento en donde la información, la data que tenemos al momento no es suficiente para poder clasificarla entre los anteriores, ¿ok? Luego, nivel de conciencia. Antes se documentaba, por ejemplo, impaired or preserved awareness. Se utilizaba la palabra awareness. ¿Por qué lo digo en inglés? Porque es bien complicado definir en una sola palabra lo que es awareness, puesto que el awareness envuelve el estar alerta y el ser responsive, el poder, la capacidad de responder. Así que el International League Against Epilepsy lo que hace es que facilita la terminología y entonces concluyen que es más útil llamar conciencia, y ellos lo definen como la capacidad del individuo de estar aware and responsive, ¿ok? O sea que podemos clasificar una convulsión en, por ejemplo, focal, ya sea que proviene de un solo hemisferio en el cerebro, con impedimento de conciencia o con conciencia preservada, de acuerdo a si el paciente está consciente, ¿verdad?, está atento a sus alrededores y puede responder a estímulos externos, ¿ok? Y es así como entonces podíamos ir clasificando el evento. Luego de esto, presentan, ¿verdad? La International League Against Epilepsy presenta una serie de descriptores para ayudarnos a ser más precisos en ese diagnóstico. Por ejemplo, uno de los descriptores son los descriptores que uno observa, las manifestaciones clínicas. ¿Qué sucede mientras el paciente está enfrentando este episodio? ¿Cómo es la actividad? Si tiene actividad motora, si no tiene actividad motora, si tiene una actividad autonómica, si no la tiene. O sea que son las cosas que se pueden observar. Y los otros descriptores de la manifestación son los no observables. Por ejemplo, lo que experimenta el paciente de forma subjetiva, que nosotros en el exterior no podemos ver o cuantificar. Y esto va a reemplazar los términos de que antes llamábamos una convulsión focal motora, no motora. Ahora, para propósitos de mejorar la documentación y facilitar el que todos entendamos lo que sucede y acontece con el paciente, ellos proponen este cambio. Siguiente. Convulsiones focales. Repasando, ¿verdad? Son aquellas que se producen o provienen de alguno de los dos hemisferios en nuestro cerebro. Existen las convulsiones focales con preservación de conciencia. También existen las que tienen un impedimento o, ¿verdad?,
afección en el nivel de conciencia del individuo. Pero también hay una tercera clasificación, que son aquellas cuyo inicio es focal, pero luego generalizan. Y estas son las que le llaman focal to bilateral, o sea, que empiezan en un área y se difuminan, o sea, se irradian y generalizan. Las que tienen preservación de conciencia usualmente son acompañadas de manifestaciones observables, como lo son, ¿verdad? Posturas tónicas. La palabra, ¿verdad? Tónico responde, ¿verdad? A la tonicidad muscular. Clónica, básicamente, es una sacudida abrupta, rápida, repetitiva de alguna extremidad. Eso es lo que es clónico. Cuando hablamos del término tónico-clónico, básicamente es esa sacudida repetitiva, abrupta, pero con, ¿verdad? Un incremento, un aumento anormal en el tono muscular. Y por eso es que lo vemos que brincan repetidos, pero vemos también que están como rígidos. También pueden presentar con manifestaciones no observables, como, ¿verdad?, algún tipo de sensación de hormigueo en la lengua, algún fenómeno visual. Y típicamente, y esto se aprecia con bastante frecuencia, el aura epigástrico. Básicamente, los pacientes sienten ya sea algún tipo como de reflujo, otros sienten como un cosquilleo, hormigueo, o, ¿verdad?, alguna sensación extraña gástrica justo antes, ¿verdad?, de que comience, ¿verdad?, la manifestación clínica. Del mismo modo, pacientes pueden experimentar cambios cognitivos, como por ejemplo, ¿verdad?, una afasia, o sea, ese impedimento en el lenguaje, recordando, ¿verdad?, lo que hemos discutido anteriormente, que el lenguaje se subdivide en diferentes dominios: fluidez, comprensión, repetición. Pueden experimentar el famoso fenómeno de déjà vu. Del mismo modo, pueden presentar con manifestaciones emocionales, y esto es lo que llaman el miedo ictal. Por otro lado, convulsiones focales con un arresto o con una afección en conciencia. Esto puede ocurrir, ¿verdad?, en cualquier momento del evento. Mayormente se pueden apreciar automatismos, o sea, movimientos repetitivos en automático que el paciente no tiene control de ello. Por ejemplo, lip smacking se ve bastante, el hand picking son cosas que se ven, y el famoso blank stare, que frecuentemente lo describen como que el paciente se espasea, ¿no?, ¿verdad?, no responde a otros estímulos. Usualmente presentan con algún tipo de confusión post-ictal. Ictus o ictal proviene, ¿verdad?, de ese evento, ¿verdad?, anormal eléctrico. Este tipo de convulsión, que es focal, que envuelve un arresto o un impedimento de la conciencia, es más típico en adultos. Ya las focales con generalización, o sea, focal to bilateral, son aquellas, ¿verdad?, como mencioné, comienzan en una región y generalizan. Usualmente están acompañadas, ¿verdad?, de algún síntoma, ¿verdad?, de aura, o algún movimiento particular unilateral, y eventualmente es que generaliza y vemos, ¿verdad?, la generalización completa de estos síntomas. Puede estar acompañada de la parálisis de TOTS, y esto, ¿verdad?, es importante porque uno de los, ¿verdad?, esto puede mimetizar un injurio isquémico agudo, o sea, un stroke, ¿verdad?, pues porque el paciente pierde la capacidad de mover esa extremidad temporalmente. Así que, ¿verdad?, es por eso que es tan importante la descripción clínica de lo que sucede con los pacientes. Continuar. La generalizada, ya aquí venimos, ¿verdad?, podemos describirla, aquellas que tienen manifestaciones motoras, aquellas que entonces son las ausencias. Las que tienen manifestaciones motoras presentan con diferentes tipos de movimientos anormales. Ya hablé, ¿verdad?, lo que es tónico-clónico, son los movimientos
las sacudidas rápidas, repetitivas, y esa palabra es bien, ese término es bien importante, el que sea repetitivo. Puede también ser algo mioclónico. Cuando hablamos de una mioclonía, responde, ¿verdad?, al movimiento de un músculo que es el más rápido, es esa sacudida rápida del músculo, no necesariamente acompañada de un incremento o un aumento en la tonicidad muscular. Por otro lado, presentan, ¿verdad?, también con atonías, estos son los famosos drop attacks, en donde pierden total tonicidad muscular, y estas son peligrosas porque el paciente cae, parece, ¿verdad?, es como un famoso desmayo. Básicamente es lo mismo, ¿verdad?, pierden el control, ¿verdad?, pierden todo tono muscular y caen al suelo. En cambio, también están las convulsiones que únicamente son tónicas, en las que vemos que el paciente entonces está totalmente rígido. Estas son muy peligrosas, tienden a ocurrir más en sueños, pero son más peligrosas porque como hay un aumento generalizado en la tonicidad muscular, el paciente puede perder la capacidad de respiración, y si esto se prolonga, eventualmente puede causar algún tipo de injurio o lesión, ¿verdad?, hipóxica, ¿verdad?, porque no podemos respirar. Convulsiones, ¿verdad?, de ausencia, estos son, ¿verdad?, lo más común es lo que describen en los libros, ¿verdad?, las ausencias de niños, ¿verdad?, en donde describen a un niño que de momento tiene la mirada perdida, que no responde, pero rápido regresa a base. Esto tiene unas manifestaciones patognomónicas en el electroencefalograma, ¿verdad?, que son porque eso, ¿verdad?, se caracteriza por eso, esas espigas y ondas que son lentas de 3 Hz. Las ausencias atípicas, por otro lado, son más asociadas a síndromes como lo es el Lennon-Gastaut, es uno de los síndromes comúnmente se atiende en una clínica de neuropediatría, particularmente de epilepsia, en donde pacientes presentan, ¿verdad?, con diferentes tipos de convulsiones. Las ausencias mioclónicas usualmente son de los hombros, de las extremidades superiores, y también hay unos tipos de convulsiones donde presentan mioclonías, ¿verdad?, de los párpados. Usualmente estas pueden verse o ser notables con estimulación fótica, o sea, de luz. Continuamos. Es importante, creo que ya lo he mencionado varias veces, reconocer cómo es el episodio. Y mientras menos términos específicos utilicemos, mejor. Me explico. Si ustedes como proveedores de la salud, presencian a un individuo tener un episodio que sugiera ser una convulsión, es mejor describir desde todo lo que vieron desde inicio hasta final, en lugar de tratar de poner un sello y decir fue una convulsión tónica clónica. Nosotros los neurólogos, ¿verdad?, sugerimos que entonces digan, pues mire, el paciente estaba en su base, estaba hablando, de momento empezó a mirar al fondo, no parpadeaba, tenía una mirada fija, movió la cabeza o asumió una postura extensora, cae al suelo, tiene movimientos bruscos, repetitivos de todas las extremidades, se orinó, se evacuó, esto pudo haber durado 10 minutos, y después el paciente estaba bien confundido, somnoliento, quejándose de dolor. Pues esa descripción así en narrativa, como si fuese contando una historia, tiende a ser más útil y más precisa que tratar de, ¿verdad?, de poner un sello, ¿verdad? Así que las convulsiones, ¿verdad?, es un síndrome, ¿verdad?, y es un fenómeno que tiene más de una fase, no es blanco ni negro, tiene varios estadios. Primero, ¿verdad?, es un aura, es algo preictal, o sea, repitiendo, ¿verdad?, ictus, ictal es, ¿verdad?, cuando ya está en todo su apogeo, la convulsión. El aura es el síntoma, ¿verdad?, en que indica que la convulsión comenzó. O sea, ahora no es lo que es el síntoma que preceda una convulsión.
ahora es el síntoma en donde, ¿verdad? Ya comenzó el fenómeno. Así que eso es, puede ser, ¿verdad? Ahora puede ser lo que mencionamos, esa sensación, el epigastric rising sensation, puede también ser una sensación, ¿verdad? Como de miedo, que es abrupto, puede ser alguna sensación anormal, ¿verdad? De como una parestesia o, ¿verdad? Un hormigueo en alguna extremidad o el rostro, seguido usualmente por el inicio de, ¿verdad? De la convulsión, que puede ser de un lado versus puede ser del otro, puede ser que comience tónica, como puede ser que comience clónico, ¿ok? La evolución es importante porque podemos decirlo que el paciente comenzó quejándose como de reflujo, luego el paciente vio la cabeza hacia la izquierda fuertemente, se quedó así y de momento empezó a masticar. Eso, ¿verdad? Es uno de los automatismos más comúnmente, o que empiecen a gritar, también se puede apreciar. O sea que, y esa es la evolución, duración. Lo típico es que las convulsiones resuelvan solas en menos de 2 minutos. Ya cuando llegamos a un espacio de tiempo de 5 minutos o más, es cuando el paciente entra en riesgo de llegar a lo que es un estado epiléptico, que puede poner su vida en riesgo. Esa es la duración. Luego, periodo posictal. Aquí los pacientes pueden presentar confusión, amnesia, irritabilidad, cambios en comportamiento, parálisis de tos, dolor de cabeza, cefaleas. Así que son un sinnúmero de presentaciones luego del evento clínico. Mientras todo esto ocurre, si ustedes son, ¿verdad?, quienes lo presencian, lo mejor es tener, ¿verdad?, un video o, ¿verdad?, una grabación de la presentación clínica. Es la data que más nos, ¿verdad?, más útil nos sirve al momento de evaluar y proceder con algún tipo de recomendación de manejo para un paciente que sufra un evento así. Las etiologías, un sinnúmero. Existen desde etiologías estructurales. La más común, por ejemplo, en adultos es la esclerosis hipocampal, famoso Mesial Temporal Sclerosis, en donde básicamente el tejido hipocampal de los hipocampos, lóbulo temporal, es fibrótico. Esto es un foco epileptogénico, ¿verdad? De alto riesgo. Tienden a ser bastante resistentes a terapia, no obstante, responden a, ¿verdad?, a los procedimientos quirúrgicos. Del mismo modo, la displasia cortical, ya esto es un fenómeno dentro del desarrollo ¿verdad?, del cerebro. Otro fenómeno o etiología estructural puede ser un infarto en cerebro, un stroke, traumas en cabeza, tumores o alguna malformación vascular, como lo puede ser un AV malformation, que es una malformación arteriovenosa. Eso también predispone, ¿verdad?, a convulsiones. Por eso las manifestaciones estructurales son bien importantes, y esto hace que las imágenes, las neuroimágenes sean indispensables, particularmente la resonancia. Aspectos genéticos. Existen diferentes genes que están asociados, ¿verdad?, a algunos trastornos o algunos síndromes de epilepsia. Por ejemplo, el síndrome de Dravet, que es uno de los síndromes epilépticos que se aprecia en niños, es bastante severo, se asocia con una anomalía en el gen SCN1A. Del mismo modo, hay un sinnúmero, ¿verdad?, de asociaciones genéticas y síndromes de epilepsia. Procesos infecciosos. El número uno en el mundo, y deben haber escuchado, es el neurocisticercosis, que se asocia con el consumo, ¿verdad?, de alimentos contaminados, ¿verdad?, con este parásito. Pero del mismo modo, encefalitis virales, ya sea por West Nile virus, entre otros. Otras cosas, por ejemplo, el HIV podría ocasionar, ¿verdad?, un proceso epileptogénico. Trastornos metabólicos, ya sean
adquiridos o aquellos, ¿verdad? Alguna deficiencia genética, pero del metabolismo, por ejemplo, trastornos mitocondriales o trastornos en la cadena, ¿verdad? Del metabolismo vitamínico. Son cosas que predisponen al individuo a sufrir de epilepsia. Condiciones autoinmunes, como la encefalitis autoinmune, que es comúnmente vista, se aprecian, ¿verdad? Por ejemplo, la más común en jóvenes es el NMDA, encefalitis. Básicamente, esto es una irritación de todo el encéfalo, predispone al individuo. Una de las manifestaciones son convulsiones de nuevo. También está la AGI1, esto se ve más en adultos. Una de los síndromes de epilepsia autoinmune es una encefalitis. Recomiendo, ¿verdad? Para aquellos que quieran indagar más en cuanto a encefalitis, hay una película muy buena, se llama Brain on Fire, básicamente trata, ¿verdad?, de encefalitis autoinmune. Pero eso es otro tema que podemos discutir luego. Y por último, ¿verdad? Hay alrededor de un 30% de las etiologías de epilepsia se desconocen. Diagnóstico. Cuando tenemos una primera convulsión, yo diría que lo más importante es un historial. Y creo que esto va a ser redundante a lo largo de todos los trastornos neurológicos. ¿Qué preguntas debemos hacer? ¿Cuándo comenzó? ¿A qué edad fue el primer evento? O si este fue el primer evento, ¿dónde comenzó? ¿Cuánto duró? Y esta pregunta debe ser como si estuviésemos en un tribunal. Si no vimos cuándo empezó, no podemos decir cuánto duró, a menos que el paciente no tenga un arresto de conciencia. Así que, ¿cómo comenzó? Si no lo vimos, no podemos decir cuánto duró. Si no tomamos el tiempo y no estuvimos ahí, no podemos decir. Y así mismo se va documentando. Unknown onset, unknown duration. Semiología. Este es el término, cuando escuchan el término semiología, básicamente es la descripción clínica de lo que pasa. Que aquí hablamos, por ejemplo, el paciente estaba hablando, echando chistes con sus compañeros y de momento se quedó callado, puso una cara como de asombro, viró la cabeza a la izquierda, cayó al suelo, sus ojos estaban mirando hacia un lado y comenzó a dar movimientos bien bruscos en el suelo. Luego se orinó, se evacuó y cuando todo paró estaba bien cansado y con muchos dolores musculares. Básicamente esa es la semiología. Factores que detonen, o sea, ¿qué fue lo que sucedió? Fue que el paciente se tomó, ingirió alguna sustancia, fue que el paciente recibió estimulación fótica, y esto es algo en particular que coloquialmente uno ve, ¿verdad? Que piensan que todas las personas que sufran de epilepsia no pueden someterse, ¿verdad?, a estar en espacios de mucha iluminación porque pueden, ¿verdad?, sufrir de un ataque. No necesariamente es el caso. Esto sucede con ciertos tipos únicamente, ¿verdad?, de epilepsia, no con todos los síndromes. ¿Cuál es el prodromo? Si es que logramos identificar un prodromo, o sea, ¿verdad?, antes de que ocurra el evento, que era cómo se estaba sintiendo el paciente. Ya describí, ¿verdad?, la parte postictal. Y nuevamente repasar dentro de ese historial si hubo o no algo que podamos establecer como causante. Un golpe en la cabeza, por más sutil, un golpe en la cabeza, infecciones, si hubo o no fiebre, historial familiar, bien importante. De esta forma vamos atinando, ¿verdad?, y vamos dirigiéndonos hacia un posible diagnóstico. Laboratorios que comúnmente se envían: panel metabólico, nivel de glucosa en sangre, CBC, toxicología, es indispensable. En caso de que sea un paciente que esté tomando algún droga antiepiléptica o anticonvulsivante, se le deben enviar los niveles, porque en un paciente con una predisposición a convulsionar, una de las causas más comunes o la causa más común de que eventos recurran es no tomarse los medicamentos. Es de las primeras preguntas que uno hace en un paciente que ya tenga historial:
de convulsiones, antes de llamarle que es un breakthrough seizure, pues, o que falló a terapia, ¿verdad? Lo primero es, te estás tomando el medicamento. ¿Cuándo te tomaste el medicamento? ¿Con qué otros medicamentos, si alguno, lo tomaste? En caso, ¿verdad?, de que el paciente presente con signos meningios, ya sea rigidez nucal, fiebre, comportamiento errático, cambios, ¿verdad?, por ejemplo, en elevación, ¿verdad?, de los glóbulos blancos, entre otras cosas, y no podamos identificar otros, ¿verdad?, otro detonante, se puede considerar una punción lumbar para poder analizar el líquido cefalorraquídeo. El examen físico creo que es indispensable también para identificar algún déficit focal, para identificar algún tipo de estigmata o de alguna característica dismórfica del individuo. Y esto es importante porque, como menciono, hay ciertos síndromes que predisponen, ¿verdad?, a convulsionar, por ejemplo, ¿verdad?, la neurofibromatosis tipo 1, en donde los pacientes usualmente presentan con neurofibroma, son lesiones, ¿verdad?, cutáneas que son visibles. Esclerosis tuberosa, también pacientes presentan, ¿verdad?, con ese tipo de tumores. Estado mental es sumamente importante también describirlo. El estado mental no es si está despierto o no, básicamente el estado mental se describe si está despierto, si está alerta, si responde, si está orientado, persona, tiempo, espacio, situación, si puede seguir comandos, qué tipo de comandos, si simple, si complejo, si puede comunicarse, si se comunica coherentemente. Eso es todo el estado mental. Estudio electroencefalográfico también es indispensable, es el estándar, ¿verdad?, en el setting, ¿verdad?, clínico para cualquier convulsión no provocada, ya que esto nos ayuda a identificar algún tipo, ¿verdad?, de descarga epileptogénica interictal. Interictal significa, ya pasó el episodio, antes de que venga el próximo, ¿verdad? Ese es el periodo interictal entre una y otra. Así que esto nos ayuda a identificar. Y hay que hacer una salvedad que ciertamente el electroencefalograma es un estándar. No obstante, un electroencefalograma de rutina normal no es, ¿verdad? No nos excluye un diagnóstico de epilepsia. Por último, neuroimágenes. Como mis profesores me han enseñado, un MRI no se le niega a nadie, un CT de cabeza no se le niega a nadie. Es mejor ser precavido, ser más, ¿verdad?, ir más allá por el paciente, que quizás ser demasiado agresivo, confiado, y que entonces el paciente tenga consecuencias adversas. Así que los expertos, particularmente el grupo de neuroradiólogos y epileptólogos, desarrollan un protocolo específico para resonancias magnéticas en pacientes que hayan sufrido una convulsión o que se estén evaluando para esto. Y es el Harness Protocol. Básicamente, cuando uno ordena un MRI para un paciente que estamos evaluando para posible epilepsia, se escribe, ¿verdad?, MRI de la cabeza. Si usted desea contraste porque está pensando quizás en que hay un tumor o algo infeccioso o algo demielinizante, algún tipo de lesión con captación de contraste, pues, ¿verdad?, pues lo puede añadir, pero no es un requisito obligatorio de este protocolo. Así que MRI of the brain, Harness Protocol, entre paréntesis, Seizure Protocol. Así es como, ¿verdad?, podría recomendarle a los colegas que lo ordenen. Y abajo, hacerle un breve historial al radiólogo. Eso también le ayuda quizás a identificar un área, un foco epileptogénico, por ejemplo, que los movimientos hayan sido únicamente del brazo derecho. Eso ayuda al neuroradiólogo a enfocarse en un área específica del cerebro. Así que en ese setting, ordenar, ¿verdad?, MRI. Si es un setting emergente, un CT de cabeza, por la prontitud, descartar que no haya un sangrado. Así que no le nieguen la neuroimagen a nadie. El rol que asume la electroencefalografía, es bien importante conocer que diferentes síndromes epileptogénicos presentan con unos hallazgos electroencefalográficos específicos. Como mencioné anteriormente,
las ausencias de infancia presentan con los famosos spike and wave, de que son de 3 Hz. Eso es un hallazgo patognomónico de dicha condición. En cambio, hay, por ejemplo, el Lennox-Gastaut síndrome, ¿verdad? Presenta con otro tipo de patrón electroencefalográfico que es un poco más lento, es menor de 2.5 Hz. Así que es bien importante conocer los patrones electrográficos de cada síndrome de epilepsia. Esto ya es un tema que es un poco más específico para neurólogos, pero, ¿verdad? Les comparto, ¿verdad? Para que, ¿verdad? No todas las convulsiones van a presentar la misma presentación electrográficamente hablando. Así que ¿verdad? El diagnóstico de epilepsia es uno clínico, como mencioné, ¿verdad? Un electroencefalograma normal no descarta el que el paciente sí sufra de epilepsia. En cambio, ¿verdad? Un electroencefalograma que sea anormal ¿verdad? En un setting o un contexto clínico equívoco no necesariamente lo confirma. Por ejemplo, paciente que quizás esté en unos niveles de sedación muy alta y salga un electroencefalograma anormal, no necesariamente es que el paciente sufre, ¿verdad? Necesariamente de algún trastorno epileptogénico o de alguna anomalía en cerebro. Puede ser iatrogénico, o sea, secundario a esa alta sedación que tiene. Del mismo modo, el tiempo del estudio aumenta o reduce la sensitividad, ¿verdad? Del mismo. O sea, no es lo mismo un electroencefalograma de media hora a una hora versus a uno continuo de 24 horas. Y tampoco el de 24 horas es lo mismo que cuando tenemos un paciente en la unidad de videomonitoreo, donde están literalmente admitidos a una unidad especializada en un hospital y tienen un electroencefalograma conectado. En adición, tienen cámaras que están monitoreando los 24 horas durante ciertos días específicos, pueden ser 3, 5, 7 días, para tratar de ver la manifestación clínica y la correlación electrográfica de lo que acontece. O sea, sé que se vea el movimiento, la presentación de la convulsión, pero que también podamos tener en ese instante simultáneo el electroencefalograma. Así que es sumamente útil. Se recomienda enviar pacientes a la unidad de videomonitoreo cuando no estamos seguros del diagnóstico, cuando es una epilepsia que es refractaria o una epilepsia resistente. Del mismo modo, cuando vamos a hacer una evaluación prequirúrgica, por ejemplo, un paciente con una epilepsia focal, pues, ¿verdad? Para detallar dónde exactamente está el foco, cuál es la manifestación y poder trazar un mapa para ayudar a ese neurocirujano, pues se envían a la unidad de videomonitoreo. Y por último, para eventualmente distinguir si esto es una convulsión epileptogénica o no epileptogénica. Doctor, nos queda como unos 8 minutos, ¿verdad? Para dejar que sea. Gracias. Continuamos. Así que las imágenes CT, MRI, creo que hablé, la más sensitiva, ¿verdad? El MRI debería enviarse a todo paciente que presente, ¿verdad? Con una sospecha de alguna convulsión, ¿verdad? O de algún evento atípico. Siempre el CT lo vamos a preferir en un escenario emergente, o sea, una emergencia, ya sea un trauma en cabeza, sospecha de hemorragia, sospecha de stroke o una sospecha, ¿verdad?, de quizás alguna masa. El CT es mucho más rápido, no obstante, no va a sustituir, ¿verdad?, lo que es la resonancia magnética, que puede analizar mucho mejor, ¿verdad?, lo que es el tejido blanco, como lo es, ¿verdad?, el cerebro. Continuamos, voy a adelantarme un poco. Lo que es un first unprovoked y, ¿verdad?, el riesgo de recurrencia es dependiendo básicamente de la presentación clínica. Creo que aquí de esta diapositiva lo más importante conocer es pacientes
No es lo mismo un paciente que presenta con una convulsión no provocada durante el día mientras estaba en la playa versus un paciente que presentó con una convulsión no provocada mientras dormía tranquilamente en su casa. ¿Okay? Esa de por la noche es la que nos va a llamar la atención y la que tiene quizás unos rasgos que levantan banderas rojas de que posiblemente esté ocurriendo algo más allá. Así que me adelanto. Hay diferentes, ¿verdad? Condiciones o presentaciones clínicas que podrían parecer epilepsia o convulsiones epileptogénicas, pero no lo son. Aquí voy a hablar mayormente de tres. Número uno, los episodios sincopales, ¿verdad? Esos desmayos, particularmente cuando son neurocardiogénicos, que provienen, ¿verdad? O sea, la raíz de ese problema es más cardiovascular que neurológico. Paciente puede presentar, ¿verdad? Con diversos síntomas, incluso, ¿verdad? Un desmayo, arresto en conciencia, movimiento involuntario y no necesariamente es una convulsión. Del mismo modo, los isquémicos transitorios, como, ¿verdad? Son los famosos TIA, test, en donde el paciente presenta algún tipo de síntoma focalizante, por ejemplo, la caída de, ¿verdad? La debilidad abrupta de unos brazos. Eso podría confundirse con la parálisis de TOTS, como hablamos hace un ratito. Y otro, ¿verdad? El tercero son las convulsiones no epileptogénicas o eventos no psicogénicos, no epileptogénicos. Ese término recientemente cambió. Ahora se le llaman convulsiones funcionales disociativas. La razón es porque no todo el paciente que no se le puede encontrar una correlación electrográfica del evento clínico es por algo psicogénico o psicógeno. Puede ser algo totalmente funcional y esa distinción es bien importante porque también cómo uno le provea la información al paciente puede o no cambiar el pronóstico del paciente. Existe un tabú muy grande y los pacientes sienten y padecen cuando ¿verdad? Se le pone el famoso sello de que esto es algo psicogénico. No es lo mismo uno decirle esto es algo psicogénico, esto es algo, ¿verdad? Emocional, tienes que ir a un psicólogo, tienes que tomar este medicamento. No es lo mismo eso a uno decirle, mira, tu cerebro está funcionando muy bien, tú estás teniendo convulsiones porque convulsión es una manifestación clínica, no es una manifestación, ¿verdad?, de descargas anormales en el cerebro. Estás teniendo unas convulsiones que que afortunadamente no se asocian con descargas anormales, pero, ¿verdad?, que te están afectando en tu día a día, están afectando tu funcionalidad. Es como si el software de tu computadora no está funcionando adecuadamente, a pesar de que tu computadora está funcionando súper bien. Para esto, pues necesitamos ayuda de múltiples especialistas. Y así el paciente, si uno le habla directo, si uno, ¿verdad?, educa al paciente, el pronóstico es mucho mejor. Por otra parte, un paciente puede presentar con una convulsión disociativa funcional y eso no descarta que sufra de epilepsia. De hecho, aproximadamente 10% de pacientes que tienen epilepsia sufren concomitantemente de convulsiones funcionales. Continuamos. Terapia anticonvulsivante, creo que es un tema un poco más específico, ¿verdad?, para neurólogos, pero usualmente se considera, ¿verdad?, cuando se establece ya el diagnóstico de epilepsia, ¿verdad? Esto es una indicación para terapia. Es importante que debemos ser cautelosos en cuándo vamos a ofrecer este tipo de terapia. ¿Por qué? Porque esto tiene unas implicaciones mucho más allá en la vida del paciente. ¿Por qué? Me explico. Supongamos que estamos en el estado de California y allá en el estado de California, ¿verdad?, las leyes exigen, ¿verdad?, cierta documentación y hay unas restricciones con pacientes que tengan unas condiciones en particulares, mayormente cuando van a manejar equipo pesado o conducir. Así que si decidimos iniciar una terapia anticonvulsivante y no hacemos una documentación adecuada, no tan solo la vida del paciente está en riesgo, sino nuestra propia licencia, ¿ok? Porque hay que ser bien responsables.
un diagnóstico de epilepsia es un diagnóstico serio. Así que el estar quizás administrando un anticonvulsivante así porque sí, es peligroso, no es recomendable. Es mejor, ¿verdad? Referir al paciente a un especialista que se le haga la evaluación apropiada antes de quizás, ¿verdad? Establecer esta terapia. ¿Ok? Sí que se indica, ¿verdad? La terapia, pacientes que ya se establezca ese diagnóstico. Del mismo modo, así como existen diferentes tratamientos, por ejemplo, para pacientes con enfermedad cardiovascular, ya sea, ¿verdad? Hay unos pacientes que uno utiliza mejor los calcium channel blockers, pero hay otros que uno prefiere utilizar los ARBs, ¿verdad? Así que existen diferentes medicaciones específicas o con mejor evidencia para distintos tipos de convulsiones. Por ejemplo, las convulsiones, ¿verdad?, generalizadas idiopáticas tienden a responder muy bien al levetiracetam, al ácido valproico o a la lamotrigina. Sin embargo, las focales tienden a responder muy bien a aquellos que trabajan en receptores de sodio, como lo son, ¿verdad?, la cosamide, oxcarbazepina, la lamotrigina. ¿Okay? Así que hay diferentes tipos, ¿verdad?, de medicaciones para los diferentes tipos de convulsiones. Seguimos. Naturalmente, paciente que sufra de epilepsia es un paciente que está a riesgo de otras comorbilidades, ¿verdad? Por ejemplo, trastornos psiquiátricos, psicológicos, impedimentos cognitivos y del mismo modo enfermedades cardiovasculares, entre otras, incluso hasta osteoporosis. ¿Por qué? Pues por la medicación, los efectos secundarios. Toda medicación, todo medicamento que existe tiene sus efectos, los riesgos de efectos secundarios. Y los anticonvulsivantes no son la excepción. Así que esta otra razón por la cual uno debe ser cauteloso antes de iniciar a un paciente en este tipo de terapia. Parte de las cosas que más comúnmente se aprecia, ¿verdad?, se ven en la clínica un paciente que sufre epilepsia, depresión, ansiedad, ¿verdad? Tienden, ¿verdad? Está una relación, una prevalencia muy alta, un 50%, y es una relación bidireccional. A medida que la epilepsia está pobremente controlada y a medida que, ¿verdad?, es más difícil o, ¿verdad?, más marcado o severa son estas manifestaciones neuropsiquiátricas. Del mismo modo, una convulsión epileptogénica, esos son descargas anormales del cerebro, eventualmente van a causar alguna afección que a largo plazo puede predisponer al individuo a quizás desarrollar un proceso demencial, entre otros. Y como mencioné, ¿verdad?, riesgos cardiovasculares, pues quizás el más importante es el riesgo a muerte súbita, inesperada, pacientes, particularmente aquellos que sufran de que no estén controlados, que estén sin medicación, que sean eventos prolongados, eventos que sean nocturnos, son pacientes que están a riesgo de SUDEP, que es el sudden unexpected death in epilepsy. Seguimos. Hablando de temporalidad, brevemente, ya dije que aproximadamente una convulsión resuelve en aproximadamente 2 minutos. Si dura más de 5 minutos o más, ya se considera ¿verdad?, algo emergente, en un estado epiléptico. Hay ya un protocolo establecido, unas recomendaciones ¿verdad?, se pueden encontrar fácil, son de fácil acceso en el internet. Pueden, ¿verdad?, poner protocolo time-based para estado epiléptico y es bastante sencillo. Siempre lo primero va a ser verificar que el paciente esté respirando, los ABCDs, ¿verdad? Airway, breathing, cardiovascular. Luego de eso, siempre el first line van a ser las benzodiazepinas. El Ativan es excelente, es lo que más evidencia tiene. Así que de esto, ¿verdad?, lo importante es que no se underdose. O sea, si piensan que está convulsionando, vamos a darle la dosis recomendada, porque si dan una dosis más baja, predisponen a que el paciente entre en un estado epiléptico. Así que no voy a entrar más a detalle de esto. Paso, ¿verdad? Yo creo que cubrí las bases más importantes, porque epilepsia es un mundo. Epilepsia ciertamente es un tema que podemos hacer una serie de webinarios o conferencias para hablar, ¿verdad?, de todo esto. Así que, nada, voy a cerrar aquí, abrir para preguntas del público, sin antes, ¿verdad?, agradecerles pues,
por la participación, ¿verdad? Y el tiempo que tomaron para, ¿verdad? Asistir. Tenemos en el chat. Ya la postprueba está corriendo, la pueden, le salió un poco en las pantallas, también la pueden escanear y también está el enlace en el chat. Mariluz Marrero nos comenta que hay convulsiones conocidas como petit mal, en donde solo hay una leve opacidad de la conciencia. Tal vez eso se refería cuando mencionó movimientos en párpados como signo. ¿Se puede Sí, explicar? no, eso es el petit mal, básicamente es un término que ya no se utiliza, es más bien describir cierto tipo de convulsión, mayormente en niños, es como lo que antes se le conocía como el gran mal, que hoy día se conoce como una convulsión generalizada tónica clónica. Eso es terminología que ha cambiado. Francisco Rivera menciona, vamos a hacer los webinars, yo me apunto. Sí, sí. Muy buena, sería muy bueno. Doctor, lo que queda son felicitaciones para usted, súper interesante. Todavía la postprueba está abierta, pueden continuar contestando. Mientras van contestando, ciertamente epilepsia es un campo fascinante dentro de lo que es la neurología. Es súper amplio. Eh, Creo que en una sesión pues no es muy difícil cubrir quizás todos los fundamentos. Y ciertamente más complica más quizás mis explicaciones, ¿verdad? Porque es tan complejo. Hay diferentes manifestaciones y en diferentes escenarios, hay diferentes formas de cómo tratarlos, hay diferentes maniobras o diferentes presentaciones que uno utiliza ¿verdad? En el campo, ¿verdad? Hospitalario para poder, ¿verdad? Estimar si la convulsión quizás no tiene una base epileptogénica versus si sí la tiene. Eso es un campo súper amplio. Es por eso que es dentro de lo que es la neurología, el campo de la epilepsia es una subespecialización. Doctor, también tenemos una pregunta de Martínez Moronta. Eh, mu- Muchos pacientes alegan ser epilépticos y usan Neurontin en altas dosis. ¿Qué opinan? Sí, el Neurontin, que es la gabapentina, es un anticonvulsivante, es efectivo. Sí, existen pacientes que pueden ser, no es lo típico, ¿verdad? Pero sí existen pacientes que responden muy bien a la gabapentina, el Neurontin. Pasa es que sí tiene otros beneficios, como por ejemplo para el manejo de neuropatía, es excelente. O sea, los dolores neuropáticos, no todos los dolores, no es un dolor por inflamación, o sea que tampoco es como un paciente que se dobla un tobillo, ¿verdad? Quizás vaya a responder muy bien a Neurontin, pero quizás un paciente con algún tipo de neuropatía metabólica, como la diabética, pues quizás sí le resulte. Pueden escanear este QR code, esto es para la encuesta de satisfacción. Se conocen, Mariluz Marrero nos comenta, se conocen ahora como crisis generalizada, no motoras. Pueden afectar a adultos, crisis de ausencia y LAE. Sí, pues básicamente el término crisis es para describir la manifestación clínica de una convulsión generalizada, pues donde se envuelve ambos hemisferios, focal, un solo hemisferio. Las generalizadas pueden afectar tanto jóvenes como adultos. Este, las ausencias es un término que se utiliza específicamente cuando es en niños, o sea, un absence seizure, una convulsión de ausencia es más en infante, versus un arresto en comportamiento, o sea, behavior arrest, es el término clínico correcto para describir lo que parece una ausencia en un adulto.
Ok, ya entonces vamos a dar por terminado esta sección. Estos son los próximos webinars que vamos a estar ofreciendo, todos con educaciones continuas de forma gratuita. La encuesta de satisfacción entiendo que se va a quedar un poquito más de tiempo abierta. Y nada, entonces ya terminamos por el día de hoy. Disculpen que nos atrasamos un poquito, solamente 5 minutitos, pero muchas gracias al doctor por Y no decir a la que sí. orden, cuando siempre que se trate de neurología, estamos a sus órdenes, cualquier tipo de, ¿verdad? De tema, incluso alguna serie en particular de varios temas, estamos a la orden siempre. Muchas gracias.